El jueves pasado no entraban y si hubiesen venido todos los que faltaron, teníamos que abrir la puerta o tendríamos que estar parados ahí en el fondo. Hoy hay lugares de sobra. ¿Cómo cambian los estados de ánimo? Hoy eran las llamadas, no puedo ir por tal cosa, de acá nadie va a ir. Si tendremos que estar fortalecidos en Él. Hasta a mí, que yo estaba acá al lado, en un momento dije, y me levanté de una siesta, y cuando abrí la puerta veo sentado a mi nieto, solo, alabando a Dios. Y dije, ¿cómo no voy a estar? Y fui fortalecido, hermanos. Justo lo que voy a predicar hoy, sobre la fortaleza. Solo ahí. Miraba acá. No estaba dormido ni nada. Estaba alabando a Dios. Sí, tendremos que ser como niños, ¿no? Porque ellos se enojan y a los 5 minutos también. Se pelean con algún amiguito y no pasó un segundo y ya están abrazados de nuevo. Qué diferente a nosotros cuando vamos transcurriendo en la edad, ¿no? Me miró mal, no saludo más. Me hizo tal cosa, no. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: a ver si es segunda o primera. No, segunda. Capítulo 2 verso 1. Pero antes quiero leerle 1 Corintios 13. Dice: manténganse despiertos y firmes en la fe, y tengan mucho valor y firmeza, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Este era el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Había una situación muy difícil allí. Y Pablo les decía, pórtense. Esta es la versión, no quise poner la otra versión, pero la Reina Valera dice, pórtense varonilmente, para que seamos valientes. Manténganse despiertos y firmes en la fe. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los últimos días. Y los ánimos van a decaer por cualquier circunstancia, por cualquier problema. Tenemos que mantenernos fuertes.
y ser fieles a la verdad que es Jesucristo. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo estaba doblando sus rodillas, pero no para orar, hermano, ya siendo absorbido por todas las cosas que sucedían alrededor. Y Pablo estaba preso en sus últimos días en la tierra, ya pronto para ser ejecutado. Y él le estaba diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Hay algo que tiene que salir de nosotros, que es el esfuerzo. Hay algo que tenemos que esforzarnos, porque todo no va a venir si no hay un esfuerzo en nosotros. Si yo no me tomo un ómnibus como se toma Susana y viene hasta aquí, y hay un esfuerzo para llegar a la casa de Dios, de seguro estaría en su casa si los hermanos que vienen de tan lejos no hacen un esfuerzo para llegar a este lugar, para llegar a la casa de Dios, para recibir la palabra, para ser llenos, para que esa gracia de Jesucristo esté en nuestras vidas cada día. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: sé fuerte. Y hoy el Señor te dice: sé fuerte. No decaiga tu ánimo, no decaiga tu espíritu. Sé fuerte, sé fiel y sé valiente. Qué maravilloso es cuando les somos fieles a Él. Porque hay una retribución sobre nuestras vidas en el transcurrir de la vida, que la vamos viendo y que quizás muchas veces nosotros no lo notamos, pero que otros que nos están viendo lo notan por la fidelidad, por el ser fuerte, por el ser valiente. Timoteo estaba siendo golpeado, muy golpeado, y estaba decayendo su ánimo. Quizás como muchos de los que hoy no vinieron, quizás como muchos de los que hoy vinieron, pero que hoy, en el nombre de Jesús, van a salir fortalecidos en Cristo. Dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso a Cristo. La fortaleza muchas veces viene por el horno de fuego. Tenemos que pasar por ese horno. Pero pasamos y salimos, hermano. Seguimos de largo. Porque el Señor va a estar ahí y va a calmar todo. Pero tenemos que pasar por ese horno para ser templados, para que podamos ser fortalecidos. Allí en Efesios 6:10 dice, muy conocido: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Es que si no nos fortalecemos en Él, de nada va a ser la fuerza. De nada. Va a ser una fuerza nuestra que al otro día ya va a estar derrotada. Pero cuando nos fortalecemos en Cristo, nuestra vida es levantada en Él. Somos bendecidos porque Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos llama a ser fuertes. ¿Cuántos son fuertes? Gloria a Dios. En estos días tuvimos unos días allí en Piriápolis y bueno, no le aconsejo ir. Había 2 millones, los 2 millones estaban todos allá. Fuimos a descansar y pobre mi esposa, que todavía tuvo que dormir en el colchón, que horrible. Pero bueno, son cosas que suceden. Y yo pensaba y digo, no hubiésemos quedado en casa. Pero pudimos disfrutar igual. Vimos de todo, hermano. Y nosotros decíamos, gracias porque estamos en ti, Señor. Gracias porque la gente camina, corre, va, viene, compra. Era como si se terminara el mundo. Y yo pensaba, Señor, si así fuera, para llegar a ti. Si la gente corriera, si la gente está apretada y no le importa nada. Caminaba uno atrás de otro y iba así. Caminando por la Rambla. Y si hacía así, si levantaba la mano para cebar mate, le pegaba un codazo a uno. Si la gente acudiera a ti así, qué diferente sería todo. Él nos llama a ser fuertes. Y cuando nos llama a esos desafíos que Él ha colocado en nuestro corazón para realizarlos. ¿Cuántos tienen desafíos para este año? Yo tengo muchos. Y le pido al Señor que me dé fuerza para poderlos cumplir. Él nos llama a ser fuertes, a cumplir esos desafíos y a poder llevar dentro de nuestras vidas ese dolor que por causa de la palabra está en nuestras vidas, de padecer que muchos no quieran hablarnos o no quieran compartir lo que nosotros tenemos. Y eso nos causa un dolor. Y Él nos llama a ser fuertes en las dificultades. Porque si no somos fuertes en las dificultades, decaemos. Y de seguro van a estar todas las sillas vacías. Porque decaemos. Sé fuerte. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y Timoteo estaba siendo muy golpeado y estaba prácticamente caído. Y Pablo le decía, unite a mí. Yo estoy preso, pero unite a mí. Y vas a ser fortalecido.
Allí en 2 de Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa, escuchen, estaba solo Pablo. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, decía Pablo. ¿Cuántos en algún momento nos hemos sentido desamparados? Y si no está el pastor, no está el hermano, no está aquel. ¿Usted diría esto que dijo el apóstol Pablo? No les sea tomado en cuenta. Ay, no vino el pastor, no me llamó. El apóstol Pablo dice: no les sea tomado en cuenta. Porque había entendido que la fortaleza viene de Cristo. La fortaleza está en Él. Él lo había entendido bien claro. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, el Señor estuvo conmigo cuando ustedes todos se fueron. Segunda de Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Fíjense que él no le estaba pidiendo fortaleza para no ser ejecutado. Es tremendo. Él estaba pidiendo fortaleza para predicar, para hablar del Señor. ¿Cuántos haríamos esto? Señor, necesito que me saques de esta prueba. Señor, ya no aguanto más. Esas no fueron las palabras de Pablo. Él le dijo a Timoteo: el Señor estuvo a mi lado. Y no fue para no predicar, sino para predicar, para hablar de Él. Pablo es un modelo, hermano. Fue un modelo para nuestras vidas. Y muchas veces tenemos que tomar esas cartas y ver todo lo que padeció, y siempre estaba fortalecido, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que vivía, él estaba fortalecido. Segunda de Timoteo 4:10 dice: porque los demás me han desamparado, amando este mundo. Es que cuando tenemos un problema, hermano, lo primero que haces es ir a hacer las cosas del mundo. Me vuelvo al mundo. Voy a hacer lo que no tengo que hacer. Voy a hacer lo que hacía antes. Porque los demás me han desamparado amando este mundo y se han ido a Tesalónica, dice. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Se lo habían ido todos. Pero no habían ido a la iglesia, hermano. No habían ido al culto. Habían ido por ahí, a lugares que no iban a ser alimentados por Dios. Lo estaban abandonando. Y Pablo le hablaba a Timoteo y lo exhorta. Y hoy el Señor nos está exhortando porque estamos en esos mismos tiempos, hermano. Estamos en esos tiempos
de que cualquier cosa nos hace volver a las cosas del mundo, nos hace volver al pasado, nos hace volver a lo que éramos antes. Cualquier problemita, abandonamos todo. Y decimos, ¿por qué no estuvo? ¿Qué pasó? Lo voy a solucionar por la mía. Fíjese que Timoteo era el clon de Pablo. Timoteo hasta caminaba como Pablo, hablaba como Pablo, se reía como Pablo, pero no estaba fortalecido. Y él le dice, hijo mío. ¿Verdad que cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos le decimos, hijo mío, entiende? Es como que hay algo que cambia, ¿verdad? Hijo mío. Era su hijo espiritual. Pero él lo tenía como su hijo espiritual y le decía, hijo mío, tienes que entender que tienes que ser fortalecido en el Señor. No dejes todo por el camino, no tires todo por la borda. Y le dice, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y Pablo le muestra un retrato de cómo debe esforzarse. Vamos a ir allí al verso 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros, sé maestro. Sé un maestro. Y para ser un maestro tenemos que estudiar la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios vamos a encontrar toda la maestría que necesitamos para nuestras vidas, para seguir a nuestro Señor, para ser eficientes, para estar fortalecidos y para que esas promesas que están en la palabra se cumplan en nuestras vidas. Y para eso tenemos que estudiar la palabra. Pero ¿cómo nos cuesta estudiar? Hoy justo uno de los jóvenes que es nuevito y fue hisopada a su mamá y no vino hoy. Le dijimos que se quedara en su casa. Pero está ansioso de estudiar. Está ansioso de leer la palabra. Le encanta y siempre está buscando que Dios le dé discernimiento o que cuando hay algo que no lo entiende, Él necesita que le sea revelado. Aún nos llama. En 1 de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno, hermanos? A través de la palabra, a través de estudiar, a través de aprender. No es que pusimos los primeros pasos para
llenar un momento, un tiempo. ¡No! Los primeros pasos son para estudiar, para aprender. Y gloria a Dios que tenemos un maestro, hermano, que nos está enseñando. Pero Dios en esta tarde nos está diciendo, sé un maestro. Estudia la palabra. Nosotros nos fortalecemos, hermano, cuando ingerimos el alimento sólido que está aquí. Porque ese es el que nos llena. El alimento que comemos, el natural, ese mañana vamos a tener hambre y de noche vamos a tener hambre y a la hora vamos a tener hambre. Pero este es sólido y nos llena. Sé maestro. Y en segundo lugar, nos dice, para enseñar debemos entender la palabra. Tenemos que entenderla. Cuando usted comienza a leer, cuando usted comienza a estudiar, comienza a entenderla. Este joven vino el 31 a las 10 de la noche, creo que era, con su mamá, porque quería que le explicara 2 versículos. Claro, vení. Sacó a la madre corriendo y la trajo. Porque, ¿sabe por qué? Porque quería que quedara claro lo que estaba leyendo. Y cuando usted lee, cuando usted estudia la palabra, le es aclarado en su corazón todo lo que está escrito a través del Espíritu Santo en este libro maravilloso que es la Biblia. Y cuando eso es aclarado, la persona que está estudiando, los que estamos estudiando, comenzamos a comparar, ¿verdad? Y decimos, pero no es lo que yo pensaba. No es lo que me parecía a mí. Es que cuando viene el Espíritu Santo y nos aclara, nos da entendimiento y comenzamos a comprender y a entender la palabra y comenzamos a caminar en ella y comenzamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y todo comienza a aclararse. Es así, hermano. Sé un maestro. Y cuando comenzamos a estudiar lo que sucede en nuestra vida, es que nos adueñamos de ella. Ahora no sucede mucho, pero antes era... Íbamos a la iglesia y íbamos... Había una campaña y todos con la Biblia ahí. Porque uno se adueña. Yo era uno de ellos. A mí no me sacaba nadie la Biblia de acá, de mi mano. Me adueñaba y cuando algo venía a mi vida, yo, Señor, necesito que tú me hables. Nos adueñamos de ella. Y cuando nos adueñamos, comenzamos a aplicarla en nuestra vida. Eso no lo debo hacer más. Aquello no lo debo hacer más. La aplicamos en nuestra vida. Y comenzamos a vivirla, que es lo más importante. Entonces, los que nos ven de afuera van a decir, realmente está viviendo lo que dice aquí.
sea un maestro. Y cuando comenzamos a estudiar la palabra, comenzamos a rendir cuentas. Primero a Dios. Si nos equivocamos, Señor, me equivoqué. Porque usted lo tiene bien claro y sabe que no nos podemos esconder de nadie. Y jamás de Dios. Nos ayuda a adquirir más conocimiento, porque cuando uno rinde cuentas, comienza a tener más conocimiento. Porque un día tú vas a estar de este otro lado, y si no te van a rendir cuenta, tú vas a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no me rendiste cuenta? ¿Por qué no le rendiste cuenta al poderoso? Cuando uno rinde cuenta, es edificado. Somos edificados en Él. Y nos da un sentimiento de vida que nos enseña a caminar en su palabra. Todo lo que hace rendir cuenta, ¿verdad? Y en último lugar, debemos enseñar. Pero pastor, yo hace 4 días, yo hace 20 años, yo hace 3 años, 1 año, debe enseñar. Está la escuela bíblica. Puede tener en su casa un culto familiar, una reunión familiar, un devocional familiar. Puede hacerlo en su trabajo. Puede hacerlo con los vecinos. Usted debe enseñar la palabra. ¿Sabe por qué? Y esto me lo enseñaron a mí. No es darle, te voy a dar un cargo. ¿Querés conocer a Carlito? Dale un carguito. No. Es que cuando uno comienza a estudiar y tiene un compromiso y debe enseñar, uno es fortalecido porque se prepara para eso y sabe que no puede fallar, porque si no usted está hablando y el Espíritu Santo le está diciendo, pero vos no lo estás haciendo. Pero no es lo que tú estás haciendo en tu vida. Usted se fortalece y eleva su conocimiento al enseñar. Eleva su conocimiento. Comenzamos yo quiero saber más de esto. Yo quiero aprender más. Quiero saber más. Sé maestro. En segundo lugar, el segundo retrato es, tenemos que vernos como soldados. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que vernos como soldados, hermano, a mí me encanta. Me encantan los soldados. Y en la otra iglesia que estábamos había uno. Y una vez prediqué sobre esto
y terminé la prédica y vino hasta adelante y me abrazó y me dice, es exactamente lo que dijiste. Lo que nosotros tenemos que vivir. Es una batalla. Ser un soldado es una batalla. Todos los días vamos a estar en guerra, en batalla. Y estamos enfrentados a la gente que ha sido cegada y no adquiere el conocimiento. Y está su velo delante de ellos. Y por eso debemos de ser como soldados. Y muchas veces vamos a tener que enfrentar fortalezas ideológicas. Pero el soldado no decae, hermano. Sí, mi Señor. Y ahí está firme. Y se está cayendo de a pedazos por dentro. Y quizá le dicen, está arrestado un mes. Sí, mi Señor. Y está arrestado un mes. Eso, el soldado de Cristo es así. Es que estamos arrebatando ramas del fuego para traerlas a la luz admirable. Y por eso tenemos que ser como soldados. Primera de Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo enseñado a otros, habiendo sido ejemplo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Señor, ten misericordia a nosotros. No sea eliminado. Por eso tenemos que fortalecernos. Por eso tenemos que ser como soldado. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Van a venir los sufrimientos. Vamos a padecer. Por eso el apóstol Pablo lo comparaba con un maestro. Y nos compara para ser fortalecido como un soldado. En el verso 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Usted está entendiendo lo que dice? No tenemos que enredarnos. Son las 24 horas sirviéndolo. 24 horas siendo soldado. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A mi amado Jesús. Yo quiero agradarle a Él, no quiero agradar a los hombres. Para agradarle a Él. ¿De qué me sirve agradarle a ustedes, hermanos, y tener dificultades con Jesús? No me sirve de nada. Somos soldados y estamos en guerra. Y cuanto uno más aprende, más popular se hace. Y muchas veces, por esa popularidad, comenzamos a decaer. Porque nos la creemos y nos pensamos que la tenemos todas. Y no es así. Cada día tenemos que ser esos soldados
¿Por qué? Porque cuanto más populares somos, más amenazados somos. Es que cuando uno es soldado y quiere ser capitán o quiere tener algún grado más, tiene que cumplir. Primero con ser soldado, para poder llegar y llegar al otro nombramiento, y de ese nombramiento al otro nombramiento, hasta poder ser el comandante. En primer lugar le dice, sufre penalidades. Y de sufrir penalidades, hermano, no es un paseo por el parque. ¿Me entiende? No es ir a divertirme. No es venir para cumplir. No. Vamos a sufrir penalidades. Porque Jesucristo lo sufrió. Y las vamos a pasar. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da aliento y nos da gozo. Dale un aplauso a Cristo. No es andar saltando. Es ser un soldado. No sé si se dice soldada. No sé. Bueno, lo hacemos. Pero tenemos que ser soldados. Cuando nosotros estamos en guerra, significa que estamos en dificultades, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en guerra, estamos en riesgo. Cuando nosotros estamos en guerra, tenemos que establecer prioridades para nuestra vida. Primero Dios, la palabra, la oración, porque si no vamos a decaer. La alabanza, la adoración. Y el soldado, por más que le duela el dedo gordo del pie, le duele la cabeza, él está firme, porque está pasando el comandante. Porque cuando él pasaba llevando esa cruz del Calvario, lo golpeaban, lo salivaban. Tiro la cruz y me voy para mi casa. No, hermano. Él lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y la llevó hasta el lugar donde la tuvo que llevar y dejó introducir esos clavos en sus manos y en sus pies, sufriendo, para que se cumpliera todo lo que estaba en su palabra. Sufre penalidades. Tenemos que establecer prioridades. Primero Dios, hermano. Porque después andamos llorando por los rincones. Entender las estrategias del enemigo para vencerlo. Eso hace soldado. Primero entiende cómo va a atacar, cómo va a hacer. La entiende y comienza a tener una estrategia para vencer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser vigías. ¿Vio? ¿Vio esos que están en las torres? No están durmiendo, ¿eh? Porque si se le mete uno, olvídense, están un mes presos. O si se le pasa algo. Ellos están ahí mirando.
Y así tenemos que ser nosotros, como esos soldados, mirando. Hoy de mañana pasó alguien ahí. Y yo noté que eran del enemigo. Y comencé a reprender. Acá no, por acá no. Acá vamos a predicar la palabra. Se puso a arrojar en un árbol ahí, acá al lado. Se puso a vomitar ahí. Es que tenemos que ser vigía. Ah, mira, pasó, arrojó ahí. No. Venía con un propósito, hermano. Es que si nosotros nos ponemos en sus manos, vamos a ser vigía. Y vamos a estar fortalecidos. ¿Sí? Tenemos que ser heraldo. Y tener la palabra, guardarla. Llevarla en el corazón. Los rabinos escribían la palabra en sus túnicas. Escribían la Torá y la reproducían. Tenemos que ser heraldos. Tenemos que ser atalaya. Tenemos que examinarlo todo. Retener lo bueno y rechazar lo malo. Y analizar todo. A mí me encanta porque el pastor Wellington siempre dice, algo que dijo tal persona o dijiste o lo tiene o se lo guarda así. Me encanta eso. Porque lo analiza todo, ¿vio? Y así tenemos que ser. Analizar todas las cosas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un buen soldado tiene que estar tiempo completo. No es decir, comandante, espera un poquitito, voy hasta el almacén y vengo. No. Espere que voy hasta acá al lado y ya. Hoy, comandante, hoy no voy a ir. ¿Imagina que le diga eso? Ah, sí. Bueno. No vengas más. Tiempo completo. En el servicio estamos tiempo completo, hermano. No son las 2 horas, 3 horas que estamos acá. No son las 2 horas, las 3 horas que estamos en Skype. No, es tiempo completo. Miren que no estoy hablando de tener la aureola y decir, ahí va el Santo Padre. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando que tenemos que estar al servicio. Que vamos a tener dificultades, vamos a tener. Somos santos. Y la palabra santo significa apartado para Dios. Somos apartados para Él. Un buen soldado tiene que estar tiempo completo. Un soldado es llamado a cortar toda relación mientras está en la línea. Imagínense si está en la línea de fuego. Escuchame, tenés un... ¿Sabes que me olvidé de traer las balas? ¿Vos tendrás alguna por ahí? ¿Se imagina eso? Estando en la línea, ahí el soldado. Espera, no tire. Espera un poquitito. Que voy hasta ahí, ya vengo. Y bueno, después... ¡No! Hay relaciones que hay que cortarlas. Porque estamos en el servicio. Y hay relaciones que no nos sirven y tenemos que decir, bueno, ¿por qué? Porque no tenemos que enredarnos en los negocios de la vida.
Dice, recibe órdenes, pero no es de medio tiempo. Es tiempo completo. Nosotros recibimos órdenes a través de su palabra, pero no es para medio tiempo, es para el tiempo completo. No, después que nos vamos de acá, está. No. Tiempo completo. No ha sido dado a servir. Nos ha sido dado a servir al gran general, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso a Cristo. Hemos ido para servir a Él. ¡Qué mejor! Mi hermana, mi hermano, no le estoy diciendo que no trabaje, no. Si pensó eso por algún momento, exclúyalo de su mente. No le estoy diciendo que no estudie, no le estoy diciendo que haga las cosas que tiene que hacer en su casa. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que usted tiene que estar al servicio, tiempo completo. Usted tiene que estar en su hogar y servir y estar en las cosas de su hogar y en su trabajo y cumplir y ser el mejor empleado, ser la mejor empleada, ser el mejor en su casa. Le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que deje, bueno, no vamos a trabajar más, nos quedamos acá y bueno, yo soy soldado y me quedo acá todo el día, cuando a la noche a la comida y yo sigo acá como un soldado. No es eso. Usted tiene que trabajar, ¿sí? Y tiene que cumplir con todas las tareas y tiene que hacer todas las cosas de su casa, pero el servicio, siendo una atalaya, mirando todo y no enredándonos en las cosas de la vida, en los negocios de la vida, no. Usted trabaje, estudie, cumpla con todas las tareas y haga todo lo que tenga que hacer. Donde estemos, estamos en deber y en el servicio. Eso lo hace el soldado. Cuando está ahí, está en el deber y está en el servicio. Y de repente está medio ahí, medio mal parado y pasa uno de más grado y enseguidita. Sí, mi Señor. Porque ese es el soldado. Por eso el apóstol Pablo nos compara, nos dice que para fortalecernos tenemos que ser como esos soldados. Dice, a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Estamos sirviendo al que nos alistó, a Jesucristo. Y el soldado está sirviendo al que lo alistó, al que le dijo, vos vas a ser un soldado, al que le está enseñando. Tenemos que reconocer que al que tenemos que rendir cuentas es al comandante, es a Jesucristo, al que tenemos que rendirle cuentas. Porque el soldado no le va a ir a decir al otro soldado, mirá, ¿sabes lo que me pasó ayer? Porque ese soldado va a ir y le va a ir a contar al comandante. ¿Me entiende? Porque le quiere ganar el puesto. Así es entre los soldados. Somos soldados y fuimos preparados para esto. Y tenemos que involucrarnos. El soldado está involucrado en todas las cosas. Sabe de la cocina, sabe de albañilería, sabe de esto, sabe de lo otro, sabe de todo. Y algunos son hasta abogados y médicos. Y manejan aviones.
Está involucrado en todas las cosas. Usted tiene que involucrarse como buen soldado de Jesucristo en todas las cosas. No dejarla pasar. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar esa fortaleza. El tercer retrato, ¿me estoy demorando mucho? El tercer retrato está en el versículo 5. Y dice, tenemos que ser como un atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino cuando lucha legítimamente. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, tenés que ser como el atleta, tenés que luchar. Y usted vio los atletas cómo se preparan, hermano. Pero no se preparan para ser segundos. No se preparan para dejar, pues bueno, pasá vos, que yo igual ya gané la otra vuelta. No, se prepara para ganar. Y hermano, nosotros tenemos que prepararnos para ganar, porque esta batalla ya está ganada. Es solo que tenemos que prepararnos. Dale un aplauso a Cristo. Se esfuerza para llegar a la meta. ¿Usted los vio? Ahora que tienen 200 cámaras y 300, bueno. Y usted ve hasta los movimientos de los músculos cuando va llegando. Se esfuerzan para llegar a la meta. Y estira la mano para hacer el... Y si viene otro ahí al lado, para que la mano sea la que está traspasando la línea. Hay un esfuerzo. Y si ese esfuerzo no está en nuestra vida, hermano, vamos a decaer y vamos a ser segundos siempre. O tercero, o vamos a ser el último. Si una vez corrí en los 5.000 metros, no sé si usted estaba o ese día, ¿no? 5.000 metros, eran 5 vueltas así alrededor de la asociación. La asociación cristiana ahí en El Paso. Y yo corrí en los 5.000 metros y dije, voy a ganar. Y me preparé para eso. Y mire que yo era medio bandido porque cuando salíamos a correr yo me escondía atrás de los árboles y los otros corrían todos y yo estaba escondido atrás de los árboles. Pero me estaba engañando a mí mismo. ¿Me entiende? Era a mí mismo que me engañaba. Y yo digo, yo quiero ganarla. Y en la primera vuelta pasé primero. Pero había otros corredores mejores. Y que, no sé, pero creo que salí como último. Pero la primera vuelta la pasé primero. Dije, porque me esforcé. El atleta se esfuerza, hermano, para llegar a la meta, para esa victoria. ¿Por qué? Porque el atleta compite para ganar. Amor, ¿vos para qué competías en bala? Y tiraba la bala a lo más lejos que se la pegabas en la cabeza a algunos, pero la tiraba lo más lejos posible. Para sacar un poco de esto, porque ya veo que hay caritas que... Tenemos que prepararnos para ganar. El atleta compite para ganar. Por eso el apóstol Pablo le dice, Timoteo, yo te preparé para que vos ganes, para que seas el mejor. Y Dios nos prepara para eso. Hay gente que corre por correr, ¿vio? ¿No vio algunos que van y corren y corren y corren? Pero nunca lo vi en ninguna competencia. Corre, 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 corre. ¿Cómo era la película? Corre, corre, corre. Y corren y corren y corren.
El otro día estábamos en la playa y le dije a Ana, a mi esposa, le digo, voy a ir caminando. Estaba vacía la playa, voy caminando. Y a la vuelta dije, voy a correr. Y corrí como cerca de 1 kilómetro. Bla, 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 bla. Y me sentí bien, dije, lo hice porque era algo que yo me había propuesto alguna vez y nunca lo había hecho. Y no fue para ganar, pero fue una competencia mía, ¿vio? Cuando uno tiene una competencia y dice, bueno, tengo que hacer esto y no lo he hecho, pero bueno, ese fue un buen momento. Pero hay mucha gente que corre, pero no tiene una meta. Nosotros los hijos de Dios corremos, pero tenemos una meta. Es llegar al premio supremo del llamamiento de Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Tenemos que llegar a ese premio. Hay algo acerca de una competencia. Es lo que nos motiva a competir. ¿Sí? Tenemos que ser motivados para poder competir. Y a Pablo le interesaba decirle que le dijera a Timoteo, Timoteo, tienes que empezar. Tienes que ser como ese atleta. Tienes que tener un objetivo. A veces no tenemos un objetivo. ¿Con quién era que hablábamos el otro día? No me acuerdo. No había meta, no hay nada. En su vida, yo vivo el día. No es así. Claro que en Cristo sí vivimos el día, pero uno tiene que tener una meta. Sí, este año, cuando termine este año, quiero, Señor, tal cosa. Y uno empieza a caminar en eso. Sí, en pandemia el año pasado se compraron autos. ¿Cuántas cosas? Y nadie tenía plata. Y sin embargo, cuando uno se fija una meta en Cristo y cumple con todo lo que Dios nos está pidiendo, por supuesto que Dios nos permite llegar a esas metas. Es lo mismo que cuando uno corre en un caminador, ¿vio? Esos caminadores empiezan. La cuestión es que siempre está en el mismo lugar. Usted no se puede traer nada a su casa porque está en el mismo lugar. Usted corrió ahí en su casa, caminó, pero está ahí. Y muchas veces nos pasa eso, hermano. Comenzamos a caminar en Cristo Jesús y estamos en el mismo lugar. No hemos avanzado. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, avanza, sigue corriendo la carrera para llegar a esa victoria. Podemos hacer muchos kilómetros, pero estamos en el mismo lugar. Y no lo podemos llevar a nuestra casa, porque ya lo tenemos ahí. Lo tenemos en un numerito. Pablo se refería a la corona de justicia. Correr para llegar a obtener esa corona de justicia. No decir, te pasé a vos, te pasé. Dios me ha dado más discernimiento, no. Como sucede a nivel eclesiástico. Aquel tiene más unción, aquel otro. Señor, yo quiero tener esa corona de justicia. Quiero que tú me la pongas en mi cabeza aquel día y digas, siervo fiel has sido, aprobado eres. Quiero llegar a ese tiempo. No quiero competir, hermano. No es una competición de hermano contra hermano. No.
es para poder llegar a esa corona. ¿Me entiende? Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dale un aplauso a Cristo, porque tú estás en esa lista y el Señor va a colocar esa corona en tu cabeza. Señor, quiero estar en esa lista. Y miren que no nos estamos poniendo por juez. Yo estoy predicando esto y me lo estoy predicando a mí. Yo no soy juez de ninguno de ustedes, ni de los que están mirando, sino que yo estoy corriendo esa carrera también. Todos los que han corrido al máximo y han llegado a la meta, ¿bien? Lo has hecho bien. ¿Vieron que se abrazan ellos cuando llega el segundo, el tercero, el cuarto? Abraza al primero y dice, lo hiciste bien. Y ahí va a estar el Señor, lo hiciste bien, abrazándonos. Corro por la corona incorruptible. Tenemos que correr por esa corona. Tenemos que ser cristianos que impactan a otros con nuestras vidas, hermano. Y quedan impactados y dicen, wow. Como nos han dicho a nosotros muchas veces por todas las cosas de los niños y vieron que son muy tocados. Pero nosotros lo primero que le decimos no somos nosotros. Y a mí me gustaría quedarme en mi casa mirando televisión. Pero Dios me llamó a esto. Vos lo podés hacer si te entregas a Jesucristo. Todo se presta para hablar, para predicar. Muchos andan por los caminadores personales. Andan esos caminadores, pero son personales. Pero todos esos caminadores personales son temporales. No voy a correr más ya. No, ya está. O corren un mes y dicen, no, esto no es para mí. Son temporales. El Señor nos llamó a tiempo completo. Tiempo completo. Tenemos que trabajar duro, hermanos. En 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la vida venidera. La piedad para todos nos aprovecha. Palabra fiel, dice en el verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Señor, yo la recibo. Palabra fiel es esta. Y lo que he notado que hay algo en los ganadores que los lleva a triunfar. ¿Sabe qué es? La pasión. Tener la medallita de oro, ¿vio? Hay una pasión a ganar, a triunfar. El nadador así lo hace, se prepara, no para hacer pinta y tener, no, se preparan. Y aquellos que hacen la posta, que corren posta y se pasan la estafeta, la posta, ¿cómo? El testimonio. Y se preparan para eso. Es la pasión. Eso me hace respetar mucho al atleta, ¿sabe? Por esa pasión. Porque me gustaría y me encantaría tener esa pasión de predicar el Evangelio, de hablar de Jesucristo,
de poder llegar a esa meta y ser ese triunfador. Tenemos que salir de nosotros mismos. No, porque yo tengo tal problema y que... En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cómo? Confiad, yo vencí al mundo. Si lo hiciéramos eso, cuando estamos ahí, ¿y ahora qué hago? Confiad, confiad. Tenemos que salir de nosotros mismos para llegar a esa corona incorruptible. Y dice el apóstol Pablo, y tenemos que luchar legítimamente. No violar las reglas. Porque si violamos las reglas vamos a ser avergonzados. Usted vio Ben Johnson, bueno, unos cuantos más. En Alemania no sé cuántos había que estaban violando las reglas, se ponían ¿cómo es esta? ¿Cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo. Como anfetaminas. Y se dieron cuenta, pues en China también. Y fue avergonzado todo un país. Y somos avergonzados. Y por causa nuestra es avergonzado nuestra familia. Y por causa avergonzada la comunidad. Pero más que nada, somos avergonzados nosotros mismos. Es como jugar al solitario y hacer trampa. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho trampas jugando al solitario? ¿No sabes jugar? El de las cartas, que te va poniendo. Y dice, ay, ahora voy a poner... Nadie me ve, corro esta para acá y hago... Y a veces no hacemos esa trampa. Tenemos que luchar legítimamente porque si no, nos hacemos trampa nosotros. Que cuando yo predique no me descalifique. ¿Me entienden? Sino que siendo un atleta, tengo que competir para ganar. Cuando ponemos las cosas en las cosas de arriba, cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, recibimos las cosas de arriba y sacamos las cosas de arriba para nosotros. Versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El cuarto lugar, el apóstol Pablo le dice, el labrador que trabaja en el campo. Tenemos que ser como esos granjeros, como esos que trabajan en el campo, vio que se levantan a las 3 de la mañana a recorrer el campo, a ver si hay alguna oveja bichada, o si hay algo que pasó, si hay algo que sucedió, o cuando llueve, si se queda alguna ovejita empantanada. O como el labrador que está plantando la semilla, en este caso está hablando del labrador, el que planta la semilla. Tenemos que ser esos que siembran. En todo tiempo, el que trabaja en el campo está continuamente sembrando. Y allí en Mateo capítulo 13 habla del sembrador. Pero más que nada habla de la semilla, de la tierra en que cayó la semilla. Y hubieron 3 tierras que eran una tierra dura.
que no germinó y murió, que en otra había piedras, en otra había arbustos. Pero también había 3 tierras que fueron buenas. Pero lo que me encanta de esta parábola es que no habla nada del sembrador. No es de las características de que sea un buen sembrador. No es así. Es que la semilla donde cae, si hay buena tierra, va a ser recibida. No es que yo sea el mejor sembrador, porque puede venir un niño y esparciendo semilla y puede caer en un lugar y puede brotar mejor que la que su papá tiró. No es el sembrador, es la tierra donde cae la semilla. Por eso siempre tenemos que estar sembrando. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser como el sembrador. ¿Vas a encontrar lugares duros? Sí. ¿Vas a encontrar tierras difíciles? Sí, pero siembra, Timoteo, siembra. Porque en algún momento va a caer. Porque no es la capacidad del sembrador. No es que yo me conozco toda la Biblia, no. Todos tenemos que sembrar. Todos estamos capacitados para sembrar. Todos estamos capacitados para tirar semilla. ¿Sabe por qué? Porque la tierra la prepara Dios. No es el que esparce, sino en la tierra que se lo recibe. En donde quiera que cae la semilla, es probable que caiga en tierra preparada. Y quizás tú puedas decir, yo no soy bueno para esto. Pero tú puedes hacerlo. Porque no eres tú. Es el Espíritu Santo que está en ti, que lo va a hacer. Y hay una esperanza para aquellos que se dirigen al infierno cuando tú siembras, cuando tú esparces la semilla, la palabra. Tenemos que esparcir la verdad, hermanos. Tenemos que soltar la verdad en todos los lugares para que aquellos puedan, que están en tinieblas puedan llegar a la luz. No hace mucho alguien se paró aquí en la puerta. Nosotros estábamos preparados para salir. Y alguien se paró y dice, ¿puedo venir a la iglesia? Esa es una tierra preparada. No tuvimos que hacer nada. Sí, claro. Cuando quieras. Es que la tierra cuando está preparada, cuando usted planta la semilla, comienza a brotar. ¿Sabe por qué? Porque el sembrador no sabe dónde es que está la tierra buena. Puede saber, sí, esta tierra está bastante bien, pero no sabe cuál es la tierra buena donde cae la semilla, si cae justito. Vio que usan esos, son como unos bolsitos, no me acuerdo del nombre. Y ellos meten ahí la mano y van soltando en los agujeritos. Es tremendo, me encanta. Pero usted no sabe dónde hay buena tierra. Pero los granjeros siempre están sembrando. Ellos siembran. No llueve, pero siembran. Porque hay una esperanza. ¿Sabe cuál es la esperanza? De algún día cosechar.
Y la palabra habla de la cosecha. Reciben la parte primera de la cosecha. Los que siembran, ellos son los que reciben la primera parte. Son los que comen lo primero que sembraron. ¡Ah, qué delicioso! Y qué bueno es recibir a alguien cuando lo llevamos a Cristo, ¿no? Cuando uno lo lleva a Cristo, es un gozo que no se compara con nada, hermano. Ver allí lo que uno estuvo sembrando y ahí está. Y está ahí. Y está sentado. Y uno lo ve creciendo y wow. A veces me encuentro con algunos que los he llevado a Cristo. Fran, me acuerdo de tantas cosas tuyas. Y algunos son pastores y otros son líderes. Y otros están allí. Y otros las están peleando. Pero ese gozo no me lo quita nadie, hermano. De poder llevar a alguien a Cristo. Porque soy el primero que recibí la cosecha. Y eso es lo que usted tiene que hacer en este año. Fortalecerse en Cristo. Porque usted va a recibir la primera parte de la cosecha. En bendiciones espirituales, hermanos. Hay algo más emocionante que llevar a alguien a Cristo, descubrir un corazón que sembramos, que sigue al Señor. Es un gozo tremendo para nosotros. Y se resume todo en este versículo. Escuchen, todo lo que hablamos en versículo se resume en el versículo 7. Le dice, Timoteo, y ahí ponga su nombre, considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera, Timoteo, no te quedes. Timoteo, vas a pasar por dificultades. Timoteo, te van a decir cosas. Timoteo, en algún momento vas a querer doblar las rodillas, pero considera lo que te dije. Y el Señor te dé entendimiento. Entiende y acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el maestro más grande. Y es el maestro más grande. Él es el soldado más grande. Él es el atleta más grande. Él es el granjero más grande. Considera. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Vamos a adorar a Jesús. Invito a las hermanas que estén pasando. ¿Sabe qué? Jesús es nuestro modelo. Nunca violó ninguna regla. Es el modelo a seguir. Y quizás hoy nos encontramos sin esa fortaleza. Quizás tú hoy estás sin esa fortaleza en Cristo y has padecido y has pasado. Quizás aquellos que están mirando allí y hoy el Señor nos dice que seamos como esos maestros, que seamos un maestro, que aprendamos la palabra. Pero de seguro en nuestro hogar no vamos a poder aprendernos porque vamos a estar en otra cosa.
Porque va a estar la televisión prendida, o va a estar la radio prendida, o van a pasar los chiquilines, o va a suceder algo a nuestro alrededor que no nos va a dejar. Por eso tenemos que estar congregados. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser un maestro, tienes que estudiar, tienes que aprender. Tienes que ser como un soldado y estar las 24 horas al servicio de Él. Y ser un heraldo, un vigía, alguien que está siempre observando todas las cosas. Tiene que ser un atleta para poder llegar a ese premio, de esa corona incorruptible. No de madera, no de piedra, sino incorruptible, de oro, que el Señor tiene preparada para nosotros. Tienes que ser como ese granjero que está siempre sembrando y que no sabe si mañana va a llover o no va a llover, pero él sembró. Y no está en su habilidad, sino en que él dice, yo voy a tirar la semilla. Y hay una fe, hay una esperanza. Y nosotros tenemos esa esperanza que está en Jesucristo. Ponte en pie y vamos a adorar a Dios. Esfuérzate.